En esta oportunidad vamos a continuar con la parte avanzada de la gestión de empleados, específicamente con lo que tiene que ver con la parte del reconocimiento salarial. Tenemos hasta ahora en nuestra base de datos 3 empleados. Cada uno de los 3 empleados le hemos definido un sueldo base con un periodo determinado. Este sueldo base es el que siempre va a salir en un reporte, el único reporte del sistema donde se va a reflejar dicho pago, que es aquí en el menú reportes, viajes, relación integral de pago a empleados. Si nosotros hacemos clic, seleccionamos un periodo, puede ser abierto, cualquier periodo que ustedes necesiten. Por ejemplo, digamos que queremos hacer el cálculo del mes de diciembre, por ejemplo. Colocamos aquí, buscamos desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Y por cada uno de los empleados me va a salir un pago determinado. En este caso, por ejemplo, tenemos que el primer empleado tiene toda esta serie de detalles que finalmente se le va a pagar un salario de 2.800, que es exactamente su salario base. Su salario base, que es mensual. Luego, el segundo empleado tenemos en la próxima hoja su sueldo, que es de 3.000, porque así lo hemos definido. Su salario base es de 3.000 mensual. Tiene un total a pagar de 3.000, junto con otros conceptos u otros cálculos que están en cero, que vamos a ver más adelante cómo lograr. Y el último empleado, que tiene un sueldo base quincenal multiplicado por 2, porque este periodo es un mes completo, tiene un sueldo entonces total del periodo que hemos seleccionado en el reporte, un 1.400. Tenemos aquí un pequeño cálculo de que dice ausencias injustificadas, que ese cálculo lo vamos a ver más adelante de dónde es que está guardado eso. Sin embargo, antes nos hemos adelantado en el video anterior, hemos dicho dónde están el calendario de ausencias de cada empleado. En este caso, por ejemplo, si nosotros buscamos a Marcos Hernández, hemos colocado que en su calendario no laborado tuvo, por ejemplo, en el mes de diciembre, aquí 16 y 17, que ya estaban en negrita, porque si los marcamos en el video anterior, ya tuvo esas inasistencias como tal y se reflejaron en el reporte en cuestión, que están aquí. Tuvo 2 ausencias, que fueron esos dos días, y se le hizo ese cálculo. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta este cálculo de ausencia injustificada? Para ello vamos a revisar algunos parámetros de configuración que vamos a utilizar en adelante en el video. En el menú de inicio de transporte, en el menú principal, tenemos aquí, vamos a abrir la ventana de configuración, y en la pestaña de empleados vamos a conocer algunos valores que son importantes para conocer en toda esta sección del video. El primer valor que tenemos que conocer es cuál es el cargo de los empleados de los conductores. Nosotros hemos seleccionado en nuestro catálogo que se llama operador. Esto debemos especificarlo o revisarlo que esté de la manera correcta. Luego tenemos aquí en esta sección, para la parte de pagos laborales, los días totales del base del mes de cálculo del sueldo de salario de empleado. Este es importante especificar con qué número de días vamos a colocar la regla para conocer cuánto es un día, cuánto va a valer un día que se va a realizar para el cálculo de las inasistencias, porque este cálculo es lo que se va a dividir de su sueldo base de cada uno de los empleados, sea semanal, quincenal o mensual, dividido sobre los días del mes, que es este factor. Algunas empresas pueden utilizar 21 días, 20 días, etcétera, o si lo prefieren, días calendario, eso los colocan ustedes aquí. Pero lo importante es que este número de días es el que va a tomar como base ese cálculo para las inasistencias de acuerdo al sueldo base multiplicado, más bien dividido por este número de días. Y luego aquí hay otro valor que me indica cuáles son los días no laborales de la semana. En algunos cálculos del sistema pueden realizarse cálculos para realizar operaciones
o cálculos de ciertos bonos o de ciertas deducciones en base al número de días efectivos que una persona trabajó. El número de días efectivos que una persona trabajó en la empresa, si es conductor, se realiza en cuanto al número de viajes o a la cantidad de días de los viajes que realizó por la fecha de inicio y la fecha de fin de cada viaje. Sin embargo, no todos los empleados de la empresa son conductores, entonces se tiene que conocer si se trabajó todos los días o no. Para eso debemos especificar cuáles son los días no laborables en la empresa, si puede ser sábado, domingo, o ambos, sábado y domingo, o ningún día es laboral porque todos los días se trabaja en la empresa. Esto es importante para el cálculo de lo que viene siendo si un empleado que no es conductor laboró o no laboró realmente en un periodo en específico. Para conocer si no laboró en un día en específico, simplemente ya sabemos que está esta parte del calendario no laborado de cada uno de los empleados. Por ejemplo, aquí yo estoy metiéndome en la parte del calendario de días no laborados del empleado Antonio González, por ejemplo. Y podemos marcar o desmarcar si ese día vino o no vino a trabajar. En algunos casos, y aquí vamos a ver un catálogo nuevo, ahí tenemos esto que está aquí que se llama calendario de días feriados. Este calendario de días feriados aplica para marcar días no laborables, pero para todos los empleados en común, todos los de la empresa, porque digamos que podemos hacer uso de este calendario no laborado por empleado, pero esto sirve para marcar las inasistencias de cada uno, porque a lo mejor un empleado no vino, pero los demás sí vinieron. En el caso del catálogo genérico de calendario de días feriados, nosotros vamos a marcar aquí qué día es feriado de la empresa o del país, porque ese día se va a colocar como una parte del no cálculo para aquellos conceptos o pagos laborales de salarios o de deducciones que tienen que ver como base si se calculan tantos números de días que elaboró el empleado. Pero este es genérico, este sirve para marcar a todos los empleados a la vez. Todos. Excepto aquellos que son conductores, porque los conductores, el único cálculo que toman en cuenta para realizar si trabajó o no trabajó un conductor es las fechas en que realizaron viajes. Este calendario de días feriados que vemos acá sirve simplemente para el resto de los empleados que no sean conductores u operadores. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos trabajar o realizar cálculos más avanzados que tengan que ver con aquellas asistencias injustificadas o un cálculo de salario, etcétera, que sean especial para uno o varios conductores. Existe aquí esta ventana que se llama concepto de pagos laborales. Este concepto de pagos laborales sirve para incluir algunos tipos de conceptos, pagos de reconocimiento o simplemente deducciones que le queramos hacer a un empleado en específico o a varios a la vez de forma automática. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es hacerlo a un empleado en específico como tal. Vamos a definir en el primer campo un nombre para un tipo de concepto. Se me ocurre a mí a manera de ejemplo, digamos que ustedes le dan préstamos personales. Vamos a poner préstamos personales a cada uno de sus empleados, que les queda a cuenta a ustedes. Le colocamos aquí que es un beneficio, porque si es un beneficio porque le están obsequiando o dándole más bien dinero al empleado en este caso. Y luego decimos exactamente si deducción o beneficio. Deducción quiere decir que le vamos a quitar dinero como parte del cálculo, o beneficio que le vamos a dar dinero. Activo quiere decir si este concepto va a estar activado o inactivo durante el resto de las listas desplegables del sistema. Orden, va a tener un orden en la lista en el reporte que nosotros hemos visto anteriormente, que se llama relación integral de pago empleados. Y luego aquí hay un check que dice aplica para todos los empleados. En este caso, como es un préstamo personal, va a aplicar a cada empleado
en específico de quien yo se lo vaya a dar. Como no a todos los empleados se los voy a dar, entonces esto no aplica definitivamente para todos los empleados. Vamos a quitarlo. Cuando yo quito esta propiedad, se me desaparecen la mayoría de las opciones que yo tenía anteriormente, porque este es el caso más sencillo. Voy a empezar por un caso más sencillo. Entonces, fíjense que en la parte de cálculos yo no puedo activar ningún otro valor como tal, porque solamente voy a colocar aquí un monto para lo que tiene que ver del beneficio de préstamos personales. Y finalmente, ¿a qué objeto afecta? ¿A los conceptos externos de nómina o al saldo de viático de viajes? En este caso vamos a colocar la primera opción porque quiero que me afecte únicamente a conceptos externos de nómina, ya que la parte de saldo de viáticos de viaje lo vamos a ver en el módulo de viajes respectivo. La diferencia entre uno y el otro es que el concepto externo de nómina no va a incidir sobre el cálculo del pago por viajes que se le va a hacer a un chofer. En cambio, este aquí sí lo hace, esta segunda opción. Vamos a guardar este primer concepto de préstamos personales. Luego voy a colocar aquí otro que se llama, por ejemplo, descuento del préstamo. Digamos que mes a mes o cada quincena yo le voy a hacer un descuento por el préstamo que se haya realizado. Resulta ser que es deducción, vamos a quitarle que aplica a todos los empleados. Y ahora sí vamos a hacer un nuevo concepto donde utilicemos los demás cálculos que se apliquen para todos los empleados como tal en forma automática. Digamos, vamos a hacer un ejemplo, digamos un cálculo de aguinaldo simple. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un aguinaldo que va a aplicar, es un beneficio. Digamos que quiero que me aparezca de primero en la lista, por ejemplo. Y luego que sí aplica para todos los empleados. Luego aquí vamos a colocar la periodicidad. ¿Cuándo va a aparecer en el reporte de relación integral a empleados? Tenemos la primera valor, dice que es semanal, es decir, que por cada semana se me va a repetir o se me va a calcular este cálculo. Luego tenemos solo la primera quincena, la segunda quincena. Cuando nosotros estemos abriendo el reporte de relación integral de pago a empleados, nosotros lo abrimos voy a enseñarlo aquí, por un periodo. En el caso de este reporte, yo puedo decirlo que lo puedo abrir un periodo, por ejemplo, trimestral. Por ejemplo, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Este periodo es importante porque es definitorio a la hora de hacer este cálculo de periodicidad que está aquí, porque como el reporte es abierto, es decir, que yo lo puedo abrir de cualquier periodo, es decir, de una semana, 15 días, 17 días, 20 días, todo el mes, un mes y medio, 2 meses. Entonces, de acuerdo al periodo que yo abra aquí este reporte, el concepto que nosotros estemos configurando va a hacer el cálculo de aparición dentro de ese reporte. Por eso que sí, lo ponemos como que es semanal, me va a salir cada n semanas. Por ejemplo, si el periodo de 3 meses, en 3 meses hay 12 semanas, entonces me va a aparecer 12 veces o más bien se va a calcular por 12 el cálculo que nosotros estamos realizando aquí. Esa es la enorme diferencia, ¿de acuerdo? Por eso es que debemos ser cautelosos aquí donde queremos de qué forma se va a repetir el cálculo de este concepto según el periodo abierto. Solo la primera quincena quiere decir que si hay en el periodo abierto, adentro de ese periodo, está alguna quincena primaria o una primera quincena, va a aparecer ese cálculo. Por ejemplo, si nosotros abrimos el reporte de relación integral de pago empleado del 15 de diciembre al 31 de diciembre y tenemos esta opción de solo la primera quincena, no va a aparecer ese cálculo allí. Viceversa si seleccionamos solamente la segunda quincena. Porque dependiendo, repito, del periodo donde que abramos el reporte, va a aparecer ese cálculo sí o no. Quincenal quiere decir que va a aparecer en cualquiera de las dos quincenas siempre y cuando el reporte esté abierto para un periodo de 15 días como tal. Luego mensual
Si es que el reporte tiene el suficiente alcance en su rango para cubrir un mes, ahí va a aparecer este concepto. Y finalmente anual, que es el que necesitamos ahorita. Ahorita, como el concepto de aguinaldo es una vez al año, cuando seleccionemos el valor de anual, nos pide qué día y en qué mes va a aparecer este concepto cuando abramos el reporte que cumpla con este periodo. Digamos que voy a calcular, digamos, el día 14. El 14 de diciembre se entregan los aguinaldos, por decir algo. Luego vamos a colocar aquí qué tipo de cálculo vamos a realizar para hacer este cálculo de aguinaldo. Un monto que puede ser un monto fijo. Aquí este cálculo que hice por cada día elaborado me va a multiplicar el monto del cada día que elaboró. Pero en este caso para el tipo de aguinaldo no aplica. Un porcentaje que del cálculo, ¿de cuál cálculo? De esta base de cálculo que está aquí, que vamos a explicar más adelante con otro ejemplo. Por ahorita, para el ejemplo del aguinaldo, lo que nosotros vamos a colocar es el valor de meses de salario. Por lo general, o bueno, dependiendo de la realidad de cada país, la gente se da medio mes de aguinaldo, quiere decir que le vamos a colocar 0.5, que es la mitad de un mes, porque vamos a colocar aquí en los meses de salario de cada empleado la mitad, que es 0.5. Esa va a ser nuestra base de cálculo. Luego aquí hay unas condiciones. ¿Qué cargos yo le voy a dar a aguinaldo, por ejemplo? Se los voy a dar a todo el mundo, entonces yo quiero que sea con cualquier cargo. Entonces, digamos, para el cálculo de un aguinaldo básico, ya tenemos este cálculo ya listo. Vamos a darle 9, vamos a colocar otro cálculo. Digamos que yo quiero darle un bono de productividad. Esto lo voy a hacer, aunque no tenemos viajes en la base de datos actualmente, lo quiero hacer para explicar los demás campos que tenemos en esta ventana. Y para efectos del reporte, como no tenemos viaje, no va a aparecer este concepto, pero nada más quiero cubrir los aspectos de los cálculos de esta ventana para que se entiendan. Digamos que quiero hacer bono de productividad de viajes. Lo quiero hacer como un beneficio que aplique para todos los empleados. Y lo voy a hacer, digamos, sí, la segunda quincena. Nada más la segunda quincena, que es el último periodo del mes. Y aquí yo voy a colocarle, digamos, que quiero que sea por un porcentaje. Digamos que yo quiero darle el 1%, ¿de acuerdo? El 1%, y aquí dice, del total sueldo base, no. O del total sueldo base de su sueldo básico como tal, que conocemos en los datos de cada empleado. Luego dice, o el 1% del total salario básico de viajes. Este salario básico de viajes quiere decir el salario bruto que se gana por viaje. El salario bruto de un viaje lo vamos a ver más adelante en otro video con la parte del módulo de viajes. O del total del salario de viaje. Esto quiere decir que es el salario neto final, el total a percibir del empleado por cada uno de sus viajes. O el total salario de cesta ticket de viaje. Cesta ticket aquí entiéndase que son bonos de alimentación. Esta etiqueta va a cambiar según algunos valores de la configuración del sistema, pero son bonos alimenticios. O total sueldo base más salario de viaje, que vendría siendo la combinación del salario básico que está en la ficha de cada empleado, más el salario final neto total a percibir por viaje. Los dos se suman y se calcula entonces este porcentaje que está acá. O del total de flete de viajes. Entonces, dependiendo de cualquiera de estos campos, pueden elegir lo que va a servir como base. Luego dice aquí, hay un check que ustedes pueden activar o desactivar. Eso quiere decir que se recalcula todo el mes. Para explicar este campo, ¿qué es lo que quiere decir? En ocasiones, digamos que nosotros hacemos abrimos el reporte de relación integral de pago de empleados, digamos que lo abrimos, por decir un ejemplo, del 15 de diciembre al 31 de diciembre del mismo año. Y voy a sacar los pagos de esa última quincena para los choferes, por ejemplo. Pero este bono
que está aquí, yo lo quiero, como va a salir solamente en la segunda quincena, yo quiero contabilizar todos los fletes de viaje para sacarle el 1% de cada uno de los empleados que realizó viaje, pero quiero darle lo del mes completo, porque a pesar de que yo estoy consultando información para el pago integral de empleados de la última quincena, y la aparición de este concepto es solamente en la última quincena, hey, pero yo quiero darle de todos los pagos de todo el mes, bueno, el cálculo del viaje es de todo el mes como tal, porque si no lo coloco activo así como está, solamente me va a calcular el 1% de aquellos viajes que fueron del 15 al 31, porque ese es el periodo que yo estoy consultando para dicho, para dicho reporte de pago integral de relación de pago empleados. Pero yo quiero que sean todos los viajes del mes. No importa que yo estoy nada más pagando la segunda nómina de la última quincena. Por eso es importante colocar aquí que recalcular todo el mes para que incluso cuando yo esté pagando nada más en la última quincena, hey, para efecto de este cálculo nada más, quiero colocar ese 1% de todo el mes de nada más del total del flete de viaje. Para que lo calcule, lo coloque ahí en el reporte. Finalmente, también hay otras condiciones que se me activan de acuerdo a algunos valores que me indican que cuando quiero pagar o reconocer ese en este caso, bono de productividad de viaje, siempre, o le puedo colocar que cuando sea mayor a y le colocamos detalles de la condición. Esto quiere decir, por ejemplo, de que yo voy a pagar un bono de productividad de viaje, por ejemplo, cuando la sumatoria de ese cálculo, digamos que en total de fletes yo he cubierto, por ejemplo, 50.000, por ejemplo, 50.000 de ingresos, 50.000 pesos, dólares, cada quien sabrá qué unidades es la que está manejando. Pero, por ejemplo, cuando lleguemos aquí a 50.000, es que ya yo voy a empezar a reconocer el bono de productividad de viajes a esos empleados, por ejemplo. Así es que se puede configurar algunos valores genéricos para todo el mundo para realizar cálculos masivos. Recordemos que estos cálculos nos ayudan muchísimo para cubrir la parte de cuando tratamos en una empresa que tiene decenas o cientos de empleados y no podemos este, colocar monto por monto en cada uno de ellos porque no terminaríamos nunca. De acuerdo, entonces con estos datos así vamos a empezar a colocar algunos valores. Eh, conocemos, por ejemplo, digamos que vamos a ver qué pasó o quiero ver, manejar estos conceptos que aquí de préstamos personales que sabemos que hemos configurado, que sabemos que no aplica para todos los empleados, sino para algunos específicos. Y luego vamos a ver cómo aplica cada uno de estos pagos o bonos que hemos realizado. Por ejemplo, digamos que vamos a seleccionar aquí a Antonio González, hace doble clic y nos vamos a meter aquí en esta parte que dice concepto de pagos laborales. Aquí en concepto de pagos laborales, por cada uno de los empleados yo le voy a colocar aquí cuál fue el monto que se le otorgó. Digamos que yo aquí para agregar un nuevo ítem, fíjate que tenemos en la parte, tenemos préstamos personales y descuento del préstamo. Si seleccionamos préstamos personales, porque nosotros le dimos dinero. Digamos que yo le di en dinero, digamos el 10 de diciembre, por ejemplo. Y le presté 400, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 400 que le prestamos a Antonio González específicamente, ¿de acuerdo? Para eso sirve esta parte. Luego tenemos, por ejemplo, a José Martínez, y así sucesivamente. Digamos que a José Martínez, vamos a colocarle aquí, que a José Martínez le prestamos en noviembre, el 5 de noviembre, $200 o 200 pesos. Y en diciembre, digamos que aquí en esta fecha, en diciembre el 18, o no, el mismo 5,
el mismo 5 de diciembre le hice un descuento del préstamo. De esos 200, digamos que yo le voy a cobrar 50. Digamos porque se lo quiero hacer en 4 partes, ¿no? Le presté 200 y en noviembre, y en diciembre le estoy quitando 50 para que ya me los vaya pagando. Entonces lo podemos, para esto es que sirve, cada quien se puede imaginar de acuerdo a la configuración o al nombre de cada concepto que cada quien quiera configurar, cómo darle el mejor uso a esta parte de pagos laborales. Entonces vamos a ver o vamos a reflejar cómo sale, de acuerdo a todos los datos que hemos metido hasta ahorita, este reporte de relación integral de pago a empleados. Vamos a abrirlo igual del periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Y tenemos, por ejemplo, que para el señor Antonio González, su salario base es 2.800. Tenemos aquí préstamos personales 400, porque le dimos 400. Y un aguinaldo de 1.400. 1.400 es la mitad de lo que él se gana un mes, porque así lo configuramos como el aguinaldo. Luego tenemos más abajo al señor José Martínez, con un salario base que ya habíamos visto antes. Total deducciones 50, que fueron los 50 que le quitamos. Aquí no va a aparecer el préstamo de 200 porque el 200 fue en noviembre, que eso es lo que yo quería demostrar aquí. Solamente va a aparecer aquellas cosas que ocurrieron y el cálculo todo en base a diciembre, porque ese es el periodo que nosotros estamos consultando acá. ¿Ok? Pero ya en diciembre ya yo le empecé a quitar 50 dólares o 50 pesos. Y tenemos aquí su aguinaldo de 1.500, que es la mitad de su sueldo, que es la mitad de un mes, pues. Total a pagar 4.500. Y finalmente el otro señor, que tenemos días fuera de nómina, fueron 3 días fuera de nómina. ¿Por qué fuera de nómina este y los demás no? Porque a diferencia de los conductores, todos los demás cargos se ajustan sus días de acuerdo al calendario laboral y no laboral. El calendario laboral de todos los empleados, recordemos que son aquellos que están aquí en empleados. Su calendario laboral son todos aquellos días que no cubran, en este caso, domingo nada más, porque así lo configuramos. Para los no conductores, repito. Y su ausencia injustificada, que tuvo 2, que fue en su calendario particular, este es su cálculo de base de acuerdo a sus días a su sueldo base entre 30 días por 2, que da esto que está aquí. Finalmente su aguinaldo de 1.400, que es la mitad de su sueldo, es decir, la mitad de un mes, total a pagar, da esto que está acá. Ok, vamos a revisar aquí este cálculo. Estos 2.800 que dicen días fuera de nómina por 3, en realidad es que ahí no hay días fuera de nómina aquí. Bueno, tenemos aquí periodo laboral efectivo 31/12 al 31/12. Mientras que los demás laboraron, sí, desde el día primero. Vamos a revisar los datos para ver por qué se calculó así de esa manera. Ajá, tenemos a Marco Hernández, dice fecha de reingreso el 31/12. Esto quiere decir como que él reingresó o ingresó a la empresa esta fecha y estamos calculando todo el mes entero. Aquí es donde está mal nuestro dato. Vamos a colocarle una fecha muy hacia atrás. Por eso es importante colocar las fechas y los datos correctos en el sistema. Con este dato corregido, vamos a volver a emitir el reporte de relación integral de pago a empleados para el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Y ahora sí vamos a buscar a Marcos, que no es chofer, sino es simplemente, para ver, él es asistente de taller.
Tenemos aquí ahora sí que dice periodo laboral efectivo del 01/12 al 31/12. Ahora sí me está colocando el periodo completo. No estuvo fuera de nómina porque no tuvo, no hay, digamos, días feriados o etcétera. Tiene un salario base de 2.800 y sus ausencias injustificadas, que sí fueron dos. Vamos a revisar sus ausencias injustificadas aquí en su calendario no elaborado para el mes de diciembre. Ahí están en negrita, 16 y 17 de diciembre. Aquí están. Entonces con esto ya revisado, ya podemos ver la información junto con su aguinaldo, etcétera. Da un total a pagar de 6.813.33. Esto para el caso de los no conductores. Finalmente, el último concepto que hemos configurado de la parte de, de concepto de pagos laborales que tienen que ver con viajes no sale porque, que es de bono de productividad de viaje, no sale porque simplemente no tenemos viajes en el sistema, pero esto podremos dejarlo para un próximo video cuando estemos viendo nuevamente el reporte de relación integral de pagos, que es este que está acá, cuando se mezcla también con la parte de los ingresos de viajes, porque este reporte saca todo el sistema de los tres métodos de pago o reconocimiento salarial. El primero es con un salario base y el segundo con los conceptos de pagos laborales. Y el tercero y el último y el más utilizado tiene que ver con la parte del salario de destajo por viaje de cada uno de los choferes.